uno de los principales antecedentes del test de la casa es el test HTP. El HTP ya no se ocupa tanto, ¿no? Porque aunque es una prueba que también nos va a dar información, es un poco obsoleta ya para los tiempos. Entonces el HTP, ahora la forma en cómo se aplica es, existe un test del árbol, existe un test de la casa y el test de la persona. Entonces, es decir, en lugar de aplicar los tres en una misma prueba, se hace el análisis por separado de nuestras pruebas. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito en esta primera diapositiva. Vemos la ficha técnica de la prueba. El test de la casa. Esta versión del test de la casa que nosotros vamos a ver es de la doctora María de Dolores López Pérez. Está editado por Manual Moderno. La administración de la prueba se recomienda que sea de manera individual, aunque también se puede aplicar de manera colectiva. La duración de la prueba, no hay un límite de tiempo, es decir, no va a contrarreloj la ejecución de la prueba, pero generalmente la aplicación se tarda de alrededor de 10 a 15 minutos más o menos. Esto puede variar un poco dependiendo de la persona. La aplicación se realiza para niños, adolescentes y adultos, y como otras pruebas proyectivas, el objetivo de nuestra prueba es evaluar algunos rasgos que son importantes en la personalidad, ¿no? Entonces, al hablar del test de la casa, pues nosotros podemos tener como el conocimiento de la persona, ¿no? El hablar del test de la casa nos dice que nos remite a la parte interior y a la parte exterior, es decir, cómo es nuestro mundo interno y cómo es que nos relacionamos con el mundo externo, ¿no? Entonces, este es como el significado de la casa, ¿no? También la casa tiene que ver con la parte familiar, con la parte afectiva, tiene que ver con nuestras relaciones objetales, con nuestras relaciones interpersonales, y nos va a dar información también acerca, pues, del entorno familiar, nos va a dar información de muchos elementos, pero bueno, sobre todo enmarcando que nos va a dar información acerca de ciertos rasgos de personalidad. Bien, la forma de aplicación, vamos a ver. Aquí vienen cuáles son los materiales. Necesitamos ¿qué necesitamos para nuestra aplicación? Necesitamos lápiz, necesitamos borrador, nos dice también la prueba, necesitamos nuestra hoja de papel y también necesitamos colores. Los colores, estos pueden ser de manera opcional, ¿okay? Pero bueno, también es importante que ustedes tengan el material disponible por si la persona los quiere ocupar. Hay algunas personas que no ocupan colores, pero es importante que ustedes los tengan, porque al hacer la aplicación con colores nos va a dar más información acerca de la personalidad del sujeto que nosotros estamos evaluando. ¿Cuál es la consigna? La consigna es, pues, entregar la hoja de manera horizontal, y lo que le vamos a pedir a la persona es que dibuje una casa. Dibuja una casa es como la consigna, lo que nos dice el manual. También podemos decir, ¿no? Dibuja una casa lo mejor que puedas. Cualquiera de estas dos son las dos consignas que son aceptables. Y bueno, aquí es importante como tener en cuenta los mismos elementos de otras pruebas proyectivas, ¿no? Guardar la ambigüedad. Si nos pregunta cualquier situación, le podemos decir, ¿no? Tú decides o como tú quieras, para poder mantener la libertad de respuesta de la persona que nosotros estamos evaluando. También es importante tomar el tiempo desde que damos la consigna a que inicie la prueba, y también desde que inicie el dibujo hasta el final de la aplicación, ¿no? Entonces, esto porque nos va a dar información de si es una persona reflexiva, si es una persona impulsiva, si hay algún
alguna defensa para iniciar con la actividad. También es importante tomar nota de cualquier verbalización o cualquier comentario que sea espontáneo por parte de la persona, y una vez concluida la prueba poder realizar algún interrogatorio de aquellos aspectos que a nosotros no tengamos claros. Lo mismo que sucedía con el makeover o lo que sucedía con el test de la persona bajo la lluvia, ¿vale? Bueno, entonces nosotros vamos a imaginar, ¿no?, que ya dimos nuestra consigna y tenemos nuestra aplicación. No sé si alcanzan a ver, esta es una aplicación que realizamos. Ya hicimos nuestra prueba, hicimos nuestra aplicación y tenemos nuestra prueba lista. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer después? Pues hacer la interpretación de esta prueba. Lo primero que tenemos que hacer es analizar de manera general cuál es la impresión de la prueba. Si un dibujo es claro, es alegre, es preciso, es armonioso, muy posiblemente la persona sea clara, alegre, precisa y armoniosa. ¿No? Tenemos que analizar de manera general la prueba y obviamente también después vamos a analizar los elementos específicos, ¿no? Si nosotros podemos, por ejemplo, nos encontramos un dibujo desordenado, sucio, caótico, es muy posible que estas mismas características del dibujo sean las características de personalidad de quien nosotros estamos evaluando. Bien. Bueno, también en el manual pues vienen cuáles son todos los aspectos a considerar. Tenemos que ver si lo realiza lento, si lo realiza rápido, si es demasiado impulsivo, cómo desarrolla el trabajo, si es armonioso, si es proporcionado, si es irregular, si es torpe, si es demasiado artístico, si es demasiado excéntrico. También es importante la posición del dibujo respecto a la hoja. Hay algunas personas que pueden dibujar las casas como si fuera un croquis o como si fuera un mapa, ¿no?, visto desde arriba. Tenemos que ver cómo es la forma, ¿no?, la posición en la que dibuja la casa. Hay algunas casas que las dibujan de espaldas, que las dibujan a la distancia. Y también tenemos que ver cómo es esta casa, si es una casa plana, ¿no?, de una sola, como un cuadradito, ¿no?, bidimensionales, pues estaríamos hablando que tiene dos partes, o tridimensionales, cuando ya estaremos hablando de un dibujo un poco más elaborado, como si fuera un cubo, ¿no? Entonces tenemos que ver cuáles son las perspectivas y las dimensiones que pueda tener esta casa. También tenemos, ¿se acuerdan, no?, como nosotros lo estábamos haciendo en algunas otras pruebas, tenemos que ver los elementos formales y los elementos de contenido. Dentro de los elementos formales tenemos que ver el emplazamiento. El emplazamiento es el emplazamiento tiene que ver con la ubicación de la hoja, ¿no? Entonces, para la ubicación de la hoja, esta prueba quizás no nos va a ayudar mucho para el emplazamiento, pero tenemos que hacer 9 casillas, ¿no? Entonces, tendríamos que dividir nuestra hoja en 9 partes para saber en qué cuadrante se ubica, ¿no? En nuestro manual, en en la página, déjame ubico la página, en la página 28 vienen cómo están nuestros casilleros, y dependiendo en dónde se encuentre la casa, pues nos va a dar cierta información de la persona que nosotros estemos evaluando, ¿no? Entonces sería más o menos algo así, ¿no? Tener como nuestros casilleros. Esta casa pues es una casa bastante grande, ¿no?, que abarca casi toda la hoja, ¿ok? Pero pues vamos a encontrar quizás algunas casas mucho más pequeñas que abarquen solamente algunos aspectos de nuestra hoja. Bien, entonces tenemos que ver el emplazamiento, tenemos que ver también el tamaño de nuestra hoja, ¿no?, de nuestra casa, perdón. Podemos encontrar casas muy grandes que ocupan más del 60% de nuestra hoja, como esta que tenemos aquí. Pueden ser
casas grandes, que generalmente son más del 50% de la hoja, pero no llegan a ser mayores del 60%. Podemos encontrar casas de tamaño normal, que más o menos estarían entre el 25 y el 50% de nuestra hoja, y las casas pequeñas entre el 10 y el 25% de nuestra hoja, y casas muy pequeñas que ocupan solamente una parte de nuestra hoja. También tenemos que identificar cuál es la dirección del dibujo, ¿no? En la dirección del dibujo nosotros lo podemos identificar si hay algún sendero, si el humo de la chimenea está hacia un lado, si la casa está orientada hacia alguna parte, ¿no? Tenemos que evaluar también la dirección del dibujo. Tenemos que evaluar también la simetría, si está proporcionada, si es desproporcionada. Y bueno, las características del trazo, forma, presión, continuidad del trazo, todo lo que tiene que ver en relación a la línea. Estos datos o estos elementos formales de nuestra casa vienen en nuestro manual a partir de la página 25. A partir de la página 25 les voy a poner ahora la vista del manual para que lo podamos ir ubicando. Aquí está. Esta es nuestra test de la casa, ¿no? A partir de la página 25 viene cuáles son el análisis de los elementos formales. Aquí estaban los casilleros de lo que les hablaba, ¿no? Entonces, identificar en qué casillero se encuentran y cuál es la interpretación de ese dibujo. También aquí nos habla de qué es el significado del tamaño, la proyección del dibujo, hacia dónde está dispuesta la casa, la simetría, o cómo se encuentra, si es simétrico, si es asimétrico, si es torpe, y las características del trazo. ¿Okay? Si es fino, si hay ángulos, si las líneas son curvas, si encontramos flechas. También cómo está la presión, si son temblorosas, si es firme, si es fina. La continuidad, si las líneas son continuas o son entrecortadas, si hay alguna rigidez en las líneas. Y después tenemos nuestros elementos de contenido. Okay, vamos a regresar a nuestra presentación. Bien, entonces tenemos nuestros elementos de contenido, ¿no? Estos elementos de contenido los podemos dividir en esenciales y no esenciales. Los elementos esenciales son los que son necesarios para que se dé la representación de una casa, es decir, sin estos elementos es difícil que se pueda tener una casa. Y después tenemos los elementos no esenciales, es decir, que estos elementos se puede prescindir de ellos. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Las paredes, el suelo, el tejado, la chimenea, el humo, las puertas y las ventanas. Y los elementos no esenciales, tenemos senderos, tenemos algunos accesorios, tenemos el entorno, tenemos los colores. Acuérdense que lo que nosotros tenemos que identificar es como cierta estructura de personalidad, pero también es importante que nosotros podamos identificar cuáles son algunos rasgos patológicos o algunos rasgos que nos pueden indicar cierto conflicto en la persona. Aquí es importante saber que puede haber muchos elementos que sean de conflicto, pero la gravedad es poca. Es decir, hay varios elementos de conflicto, pero no son tan graves, por así decirlo. Y puede haber algunos elementos, es decir, poquitos, 1, 2 o 3 elementos, pero la gravedad es alta. Entonces, la prueba, por eso, va a dividir el nivel de conflicto en 3 grados, ¿no? Como un grado leve, digámoslo así, son indicadores como poco graves. Un segundo grado, que estaríamos hablando de ciertos conflicto moderado, y también tenemos el tercer grado de conflictos, que ya estaríamos hablando de algún cierto
algunos conflictos como mucho más complejos, ¿no? Vamos a ver nada más rápido un ejemplo, ¿no? Entonces acá el grado 1, que no es tan grave, estaríamos hablando de un dibujo excesivamente rápido, el borroneo, que generalmente esto va a estar asociado con ansiedad, ¿no? Entonces, es decir, hay conflicto, pero no hay un conflicto tan grave. Y, por ejemplo, nos vamos a remitir al grado 3 de conflicto, ¿no? Entonces, un grado 3 estaríamos hablando que se rehúse ser la casa, que pinte otra cosa en lugar de una casa, que haya alteración en la secuencia, es decir, que no se haya como un orden habitual, que sea una ejecución desbordada, que haya una mezcla de colores, que sean casas antropomórficas, es decir, que parezcan como humanos, ¿no? Entonces, que haya representaciones demasiado abstractas de casas. Eso estaríamos hablando de un nivel de conflicto grado 3, que ya nos va a dar información de un nivel de conflicto mucho más significativo, o mucho más grave. Y también en nuestro manual vamos a encontrar diferentes el capítulo se llama ¿Cómo se expresan las distintas estructuras de personalidad? Entonces, lo que nos da esta parte del manual es cuáles son estos rasgos específicos en las casas de ciertas estructuras de personalidad. Es decir, por ejemplo, la estructura psicótica puede tener ciertos elementos particulares. Si nosotros encontramos estos elementos en una casa y encontramos que es algo que es repetitivo, por ejemplo, podemos agrupar o un dibujo dentro de una estructura psicótica, ¿no? También nos va a dar características de una estructura border de personalidad, de estructura obsesiva, de estructura histérica, y también nos va a dar información de una estructura madura. Y este cuadro, el del cuadro 8.1, es aquí trata de hacer como el resumen de cuáles son como los elementos que podemos encontrar tanto en estructuras adultas como en niños, niñas, dependiendo del estado en el que se encuentren, el estadio, ¿no? Desde la etapa psicosexual en la que se encuentren, ¿no? Entonces, sí, acuérdense que esta, como muchas otras pruebas proyectivas, pues su base es psicodinámica. Entonces, aquí la lógica es la siguiente, ¿no? Si, por ejemplo, alguna persona tiene una estructura, pongámoslo border, es posible que el obstáculo haya estado en este estadio, ¿no? En el estadio o en esta edad de desarrollo. Y también nos sirve como predictor. Los niños que tienen alguna dificultad o ciertos rasgos en esta etapa pueden a futuro desarrollar cierta estructura de personalidad. Pero bueno, esto es como un análisis mucho más profundo. No solo se lo señalo para que también ustedes puedan observar que la prueba nos da como muchos elementos mucho más estructurados para saber cómo se encuentra la personalidad del sujeto que nosotros estemos abordando. Y también nos va a dar algunos rasgos de psicopatía, cuando también nos va a dar información cuando podemos encontrar un síndrome orgánico, es decir, que puede hacer un daño orgánico o alguna alteración a nivel neurobiológico, ¿no? por así decirlo, y también cuáles son algunos rasgos que pueden estar asociados con ansiedad y con depresión. Estos los ponen de manera separada porque puede ser que encontramos una persona, no sé, con rasgos o con una estructura obsesiva, pero puede tener rasgos de ansiedad, ¿no? Entonces, por eso no lo marca de manera separada. Aquí nos dice que se marcan estos dos elementos de ansiedad y depresión porque pueden ser pueden estar relacionados con alguna de las estructuras de personalidad que señalan anteriormente. ¿Ok? Bien. Bueno, esta fue como una breve introducción. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a regresar a nuestro PowerPoint. Bien, aquí en nuestro PowerPoint, pues esto mismo que nosotros estamos revisando en el manual, viene aquí. Aquí hay algunos elementos que me parece que son importantes, que retoma el manual y que no lo hemos nosotros retomado quizás en las clases, pero
nos va a dar algunas pautas del reporte final, ¿no? Entonces, esto obviamente desde un ámbito clínico. Nos dice que el reporte final de resultados, cuando lo hagamos hacia el paciente, es importante que lo hagamos de manera verbal y solamente incluir los aspectos adaptativos, ¿no? Entonces tratar de no hacer énfasis en los aspectos que sean de conflicto o hacer como referencia a esto si nos va a servir para la alianza terapéutica. Si nosotros hacemos este reporte para otro psicólogo, podemos incluir cuáles son los procesos inconscientes, la estructura psíquica, las fuerzas de yo, los procesos adaptativos, si existen mecanismos de defensa, explicar cómo es la dinámica del síntoma y el nivel de integración de la persona. Si nosotros hacemos el reporte para una persona que no sea psicólogo, es importante dar información acerca de la sociabilidad, de las relaciones interpersonales, la afectividad, la expresión emocional, el modo de pensar, el modo de comportarse, si existen síntomas patológicos o se encuentran algunas alteraciones. En el reporte que nosotros vamos a hacer, vamos a ocupar esta parte, ¿no? Porque para un psicólogo necesitamos quizás un poquito de más elementos desde la teoría psicodinámica. Entonces, para nuestro reporte es importante que nosotros demos información de esto, ¿no? Cómo es la sociabilidad, las relaciones interpersonales, cómo está su estado afectivo, si nosotros encontramos ciertos rasgos a nivel emocional, si encontramos también en caso, ¿no?, de que alguno de los del dibujo del evaluado o de la evaluada esté relacionado con alguna estructura de personalidad, también poder ponerlo acá. Y si encontramos algunos síntomas que pueden ser patológicos o pueden ser síntomas o pueden estar relacionados con alguna alteración o con alguna cuestión conflictiva.